Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto video del curso de la creación de una interfaz de usuario para el programa de resolución de sistema de ecuaciones. En el video anterior quedamos en que íbamos a agregar algunas funcionalidades más. Entre ellas yo quería hacer que cuando moviéramos la ventana, si se modificaba el tamaño, reapareciera en la misma posición, y ya lo he hecho. Luego les explicaré cómo se hace. He modificado algunas otras cosas en el archivo cabecera, he agregado algunas constantes porque las vamos a utilizar o porque facilitan nuestro trabajo. En primer lugar tenemos una constante que va a ser el identificador del botón de resolver. He creado estas dos constantes que se refieren a la posición inicial vertical en Y del conjunto de los controles edit, y la otra, x-init, se refiere a la posición horizontal inicial de los controles edit. Las otras dos constantes se refieren a la posición por defecto de la ventana, que en el caso de la posición horizontal, xpos va a ser 200 píxeles y ypos, que es la posición vertical, por defecto va a ser 100 píxeles. Voy a cerrar esto para volver a ejecutar y explicar de lo que estoy hablando. Cuando yo lo ejecuto, por defecto la esquina superior izquierda de la ventana es la posición inicial de la ventana. Entonces la posición es 200 píxeles a la derecha desde el borde de la pantalla y 100 píxeles hacia abajo desde el borde superior de la pantalla. Entonces a eso se refieren estas constantes. En el mensaje de crear es donde voy a utilizar por única vez estas constantes, ya que el valor por defecto va a ser utilizado solamente una vez, que es acá cuando utilizo la función moveWindow para colocar la ventana en una posición inicial, que sería la posición por defecto. Luego de eso, como ya les mostraba, la posición ya queda guardada y solamente me encargo de recuperarla para que al modificarle el tamaño, la ventana se cree en la posición en la que yo lo he colocado y no tenga que volver a la posición por defecto. Bueno, eso es un avance que me había planteado en el video anterior. Hay algunos otros. Por ejemplo, tengo que mencionarles aquí que se ha modificado la fórmula para calcular la posición y el tamaño de la ventana. En este caso el tamaño de la ventana, que el tamaño del ancho está dado por X y el alto está dado por Y. Ya les había explicado cómo lo íbamos a hacer. Habíamos planteado una ecuación y en esa ecuación yo les mencionaba que con la función getSystemMetrics podíamos recuperar ciertos valores de la interfaz de Windows. En aquel caso yo les mencionaba que podíamos recuperar el ancho en píxeles de los bordes y el alto en píxeles de los bordes. Y estábamos utilizando la constante cxBorder para recuperar el ancho de los bordes y cyBorder para utilizar el alto. Sin embargo, me he dado cuenta que ese valor se refiere a un píxel, ya que se refiere simplemente a la línea que traza el borde de la ventana. Por lo tanto, solo tiene un píxel. Así que yo les recomiendo ahora que utilicemos la constante, en el caso de horizontal, cx sizeFrame. Y en el caso de vertical, cy sizeFrame. En el caso de la barra que está destinada al título, sigue siendo smcyCaption, tal y como lo habíamos hecho antes. La ubicación de las constantes utilizadas para la ubicación de los controles edit, como pueden ver aquí están. Recordarán que yo les decía que la posición inicial era 100, pues ahora a ese 100 le hago referencia con la constante. En este caso con la constante aquí en Y. Y en el caso de la posición inicial en X, que eran 5 píxeles, le hago referencia con la constante ctrledit xinit. La razón por la que he declarado esas constantes es porque si necesito modificar la ubicación del conjunto de controles edit, bastaría con modificar acá el valor de la constante y no tendría que estar modificando varias partes del código.
simplemente modificaría el valor de la constante y automáticamente se va a actualizar. Así que esto se utiliza acá, en esta etapa, se utiliza también en el mensaje de crear y se utiliza también en el mensaje de montar los controles edit, si no mal recuerdo. Creo que por acá. Sí, aquí están utilizándose también. Acerca de cómo recupero la ubicación de la ventana para no modificarla cuando cambie de tamaño. Para eso, recuerden que tengo una variable de tipo rect que sirve para guardar las dimensiones de un rectángulo. Una ventana es un rectángulo y existe la función getWindowRect que me sirve para llenar esa estructura RC, esa estructura rect, con los datos del rectángulo que representa la ventana. Esta estructura, recordarán que tiene 4 campos. El campo left y el campo top me servirían para indicar cuál es la esquina superior izquierda de la ventana, que a fin de cuentas es la posición de la ventana. Entonces, utilizando el campo RC left y el campo RC top, puede indicar la posición actual de la ventana. ¿Qué es lo que hago? Y gracias a eso logro ese efecto de que la ventana, cuando cambia de tamaño, permanezca en la posición que yo le había dado. Es necesario crear ahora el botón de resolver. En primer lugar, se va a crear en el mensaje create, que es la primera vez que se crea la ventana. Antes de darle tamaño a la ventana, vamos a crear este botón utilizando la función createWindowX. Los parámetros ya sabemos 0, luego es la clase botón, el título que sería resolver, el estilo, center para que salgan centradas las letras, el estilo de ventana tiene que ser visible, tiene que ser hijo, y por último que tenga la opción de que nos podemos desplazar hacia el control botón utilizando la tecla tabular. Entonces utilizamos Tab Stop. Luego necesitamos darle una posición inicial en X. Vamos a utilizar 30 píxeles como prueba, pero en el caso de la posición vertical del botón está relacionada con el alto de la ventana, y esto a la vez está relacionado con el final o la última fila de controles edit. Así que vamos a necesitar una pequeña fórmula. La fórmula sería, en primer lugar, la posición inicial de los controles edit, que es ctrl edit -y init, la constante que ya tenemos declarada. A esto le tenemos que sumar la cantidad de píxeles verticalmente que utiliza el conjunto de controles edit, que esto está relacionado con el número de ecuaciones. Así que por cada una de las ecuaciones utiliza 25 píxeles. Entonces el número de ecuaciones multiplicado por 25. Ese sería el final de los controles edit. Y gracias a que le damos 25 cuando en realidad el alto de los controles es 20, ese 5 nos sirve para dar un espacio entre controles edit. Así que luego de eso ya podríamos colocar el botón. Vamos ahora a agregar el ancho. Vamos a crear un botón de 70 píxeles de ancho por 20 píxeles de alto. En el campo ventana es la ventana padre. Luego en menú es el identificador del botón. Hacemos un casting a hmenú, un casting de la constante que es id resolver, que es el identificador del botón. Luego la instancia y por último null. Ya podríamos hacer la prueba, pero antes de eso, ya que he agregado un control más verticalmente,
necesito darle un poco más de alto a la ventana. Y ese poco más de alto que le vamos a dar a la ventana será sumarle el espacio que utilizó el botón, el nuevo botón, más un espacio extra para que no quede pegado al borde del final del área cliente. Entonces ese pequeño espacio que le vamos a dar va a ser de 5 píxeles. Así que finalmente lo que se le sumaría al campo vertical de la ventana es 25 píxeles. Ahora, para hacer un poco matemático este cálculo, esta ecuación, tenemos aquí n ecuaciones por 25 y tenemos 25 más 25. Esto por factor común se podría reescribir como n más 1 multiplicado por 25. Y ya podemos eliminar este 25. Ya que lo he modificado aquí, voy a necesitar modificarlo en otros lados. Como por ejemplo aquí, que volvemos a calcular el tamaño de la ventana. Y de hecho, que cuando se desmonta el control edit, porque se van a cambiar de posición, también se tiene que eliminar el botón y se tiene que volver a crear. Así que destroy window y con get dlg item obtenemos el manejador de la ventana del botón. Le tenemos que dar el ID y de resolver. Lo destruye y luego aquí inmediatamente, luego de montar los controles edit, volvemos a montar el botón en una nueva posición. Así que podemos copiar esto, copiar la creación del botón y volverlo a crear aquí. No hay ningún problema. Otra cosa que podríamos hacer es agregar eso, agregar la destrucción y el montaje del botón a las funciones de los controles edit. Sería también bueno. Incluso se vería tal vez mejor el código, más ordenado. En cuanto a el cálculo del valor de X y del valor de Y, tendríamos que hacer nuevamente lo mismo. En el campo X queda igual, pero en el campo Y tendríamos que sumarle 25, que entonces quedaría como n ecuaciones más 1 multiplicado por 25, como hicimos arriba. Y ya se modificaría el tamaño vertical de la ventana. Creo que no hay más modificaciones que hacer. Voy a hacer la prueba, así me voy a dar cuenta si le hace falta algo. Se ha creado, como pueden ver, el botón de resolver. No hace nada porque no le he agregado funcionalidad. No se logra ver bien el texto, así que podría darle un poco más de alto. Podría darle 25 píxeles de alto, solo que quedaría aquí bastante raso, digamos, rozando el borde final. Y si cambio el tamaño no debería de haber problemas. Como pueden ver, ahí está. El botón se destruye y se vuelve a dibujar en una nueva posición. La posición horizontal sigue siendo 30 porque la coloqué como constante, mientras que la posición vertical, que es la que necesita un cálculo, se modifica gracias a la función que le dimos. Más cosas que se le deben agregar a esta ventana para que sea más vistosa sería agregarle un título, por ejemplo, sistema de ecuaciones o resolución de sistema de ecuaciones. Podríamos agregarle una etiqueta a cada columna, ya lo había mencionado antes. Podría agregársele funcionalidad al botón de resolver de manera que siempre aparezca centrado. Eso se puede hacer, no es muy difícil. Así que vamos a agregarle ahora esa funcionalidad que les estoy mencionando. Empezando por lo que sería el título. En cuanto al título, lo crearíamos en la función de pintar.
utilizaríamos la función text out para escribir en el dispositivo de contexto del área cliente. La posición en el campo X vamos a darle unos 40 píxeles y en el campo Y 5 píxeles. Luego el texto que vamos a escribir, por ejemplo, sistema de ecuaciones, y necesitamos la cantidad de letras que se van a escribir. Podemos utilizar la función strlen para contar la cantidad de caracteres de la cadena que le he dado, sistema de ecuaciones. Listo. Vamos a hacer la prueba. Y ahí está. Puede mejorarse. Podemos quitar el fondo, el color de fondo. Utilizamos la función setBKColor y eso quiere decir set background color, que es colocarle un color de fondo al área cliente. Entonces de ese cliente le vamos a colocar la opción transparente y así el color de fondo del texto va a quedar transparente. En este caso se ha dañado en este caso el problema es que estoy utilizando setBackColor cuando en realidad lo que necesito cambiar es el modo setBKMode, cambiarlo a modo transparente, de manera que ya me queda, como pueden ver, el texto sin fondo, sin el fondo blanco. Me adelanté a crear la parte del título de las columnas utilizando controles estáticos. Les voy a mostrar cómo ha quedado y luego les explico cómo se hace. Estoy utilizando la fuente Times New Roman para cada uno de estos títulos. Ahora lo que voy a hacer es centrar el botón de resolver y quiero también aplicar una nueva fuente al título de sistema de ecuaciones. Y el título también debe quedar centrado, así que vamos a enfocarnos en centrar el título y en centrar el botón de resolver. Para ambos casos es necesario hacerlo basándonos en la mitad de la ventana o en la mitad del área cliente. Cualquiera de las dos va a ser correcto. En el caso de centrar el texto, si yo cambio el tamaño de la ventana, pueden ver que el texto no se ha movido y no queda centrado. Entonces lo que voy a hacer ahora es centrarlo. El texto es creado en el mensaje de pintar, donde le dimos una ubicación de 40 por 50. Este 40 es en lo que nos debemos enfocar. Voy a utilizar la variable X para darle la posición horizontal. Sería necesario contar cuántas letras tiene la frase, ya que vamos a requerir saber de la mitad del texto, el centro del texto, ya que la mitad de la cadena de caracteres debe quedar a la izquierda del centro y la otra mitad al lado derecho. Podemos contar esto manualmente. Tiene 21 letras, por lo tanto ya no necesitaría de utilizar la función strlen y simplemente poner 21, que es la cantidad de caracteres. Ahora 21 dividido entre 2 nos va a dar a un número decimal, nos va a dar a 10.5. entonces lo vamos a basar en 10 píxeles es el centro. Entonces vamos a utilizar como que 10. Voy a utilizar la variable rc para guardar las dimensiones del área cliente utilizando la función getClientRect. Le indico de qué ventana voy a recuperar las dimensiones del área cliente y luego la dirección de la estructura rc donde voy a guardarlo. Para obtener la mitad del área cliente, entonces tengo rc.right más rc.left dividido entre 2. Y esto me va a dar el centro de la ventana. A este valor debo restarle los 10 caracteres que van a quedar a la izquierda, pero cada uno de estos caracteres va a tener un ancho.
y ese ancho lo puedo recuperar utilizando la función getTextMetrics. Para eso voy a necesitar declarar una nueva variable. Lo voy a hacer acá. Es de tipo stat. Tiene que ser static. Y es una estructura textMetric, a la que le llamaré TM. Dentro de el mensaje de crear voy a necesitar utilizar el dispositivo de contexto de la siguiente manera. Utilizo la función getDC, indico la ventana de la que quiero recuperar el dispositivo de contexto del área cliente. Y cuando no vaya a utilizarlo ya, utilizo la función releaseDC para eliminar ese dispositivo de contexto. Una vez de que he recuperado el dispositivo de contexto, llamo a la función getTextMetrics y le indico que del dispositivo de contexto de ese cliente quiero recuperar las medidas del texto, y eso lo hago insertando como segundo parámetro la dirección de la variable o de la estructura textmetric que he llamado TM. Luego de esto, la estructura TM ya va a contener toda la información de las medidas en píxeles del texto que yo necesito. Así que puedo volver acá y en el mensaje de pintar le voy a restar al centro del área cliente, al centro en píxeles del área cliente, le voy a restar 10, que es la cantidad de caracteres que hay antes de llegar al centro del texto, multiplicado por el ancho que tiene cada carácter, ya que así voy a obtener el total de píxeles que abarca la mitad de la cadena. Entonces lo multiplico por tm.tm avechar width, que es el ancho promedio de los caracteres. Ahora se supone que está bien, y este valor de x es la posición horizontal del texto. Vamos a hacer la prueba. Pueden ver que el texto luce como que está centrado. Si cambia de tamaño, no se ha movido, es raro. Debe ser porque este mensaje de pintar va a modificar la ventana solamente cuando detecte que la ventana necesita ser actualizada. Entonces vamos a forzar que eso ocurra. Cuando se envíe el mensaje de que cambió la selección en el control combo box, al final vamos a enviar un mensaje que será invalidate rect, indicándole que vamos a invalidar el área cliente completo. Por eso colocamos el segundo parámetro a null y el último a true para que inmediatamente lo actualice. Creo que con eso tendríamos. Como pueden ver, ahora sí, cada vez que cambia de tamaño, se actualiza la posición del texto de manera que siempre va a quedar centrada. Necesito cambiar la fuente. La fuente que estoy utilizando para el control estático está acá. Les voy a explicar qué es lo que he hecho para la modificación del aspecto del control estático. Y en el control estático yo creo un pincel del color del fondo, ya que recuerden que cuando se va a modificar el color de fondo de un control, debe retornarse el pincel que se va a utilizar para pintar el fondo. Entonces es por eso que creé el pincel. Luego de eso declaré una fuente, pero esta fuente no la voy a declarar aquí, sino que la voy a declarar en la cima del programa. Esta fuente, y la voy a declarar aquí. hfont fuente.
Luego de que creé esa fuente, la selecciono utilizando la función selectObject, utilizando los siguientes parámetros. En un mensaje para cambiar el color de un control, el wparam es el que contiene el dispositivo de contexto de ese control. Entonces hago un casting sobre el wparam para pasar el dispositivo de contexto del control a la función selectObject. Y el objeto de GDI que voy a pasarle es la fuente. Luego coloco el color de fondo. Nuevamente utilizo el dispositivo de contexto que viene en wparam para indicarle el color que va a tener el fondo. Lo mismo cuando coloco el color de texto, solo que en este caso le indico que el color de texto va a ser blanco. Para finalizar el mensaje, borro el objeto fuente para evitar la fuga de memoria. Utilizando la misma variable fuente, puedo crear en el mensaje de pintar una nueva fuente. La creación de fuente es sencillo. Primero se le debe indicar el alto. Vamos a indicarle 20, por ejemplo. El ancho lo podemos dejar en 0 por el momento. Y luego vienen una serie de otros parámetros, que son los siguientes. El alto, luego el ancho, luego el ángulo de escape, que lo vamos a dejar a 0. La orientación, el peso, que ya les mostraré cuál. Entonces tendríamos escape y orientación, queda en 0. Luego tenemos el peso. Utilizamos la función fw y lo dejaremos en bold para que sea negrita. Luego vienen 3 parámetros que vamos a dejar a false. El primero es para que la letra sea cursiva. El segundo es para que sea subrayada. Lo dejaremos a false. Y el tercero es para que la letra salga tachada. También la dejaremos en false. Luego el identificador del conjunto de caracteres lo dejaremos en por defecto. La precisión y el recorte, la calidad, todo lo dejaremos por defecto. Así que vamos con charset. Queda como default charset. Luego la precisión, también en default. Luego la calidad, el recorte sería clip default. Luego tendríamos la cualidad, que dejaríamos en defecto también, por defecto. Default quality. Luego tendríamos que poner la familia y por último el nombre de la fuente que vamos a utilizar. En la familia se hace una combinación. Default pitch combinada con la familia, que lo vamos a dejar en decorativa. Y por último el nombre de la fuente que vamos a utilizar. Voy a utilizar, por ejemplo, Times New Roman. Una vez creada la fuente, necesito seleccionarla. Select Object, indico el dispositivo de contexto que es de ese cliente y luego el objeto que es la fuente. Con eso queda listo para ser usada en la función textout. Y luego de utilizarlo necesito borrarla. Delete Object fuente. Vamos a hacer la prueba. Le he indicado el ancho de 0. El ancho ha sido modificado ahorita. Eso también vamos a tener que verlo. Porque si ustedes se fijan no aparece centrado. No aparece centrado. Aunque no se nota mucho. Vamos a dejar el parámetro de la fuente, que es para que sea cursiva, lo vamos a dejar en true. Veamos cómo ha quedado.
Ahí está, la fuente se ve mejor, la fuente del título. Le cambiamos de tamaño y como que luce centrado. Cuando la ventana es muy grande, el texto se ve muy pequeño. También podría hacerse que el texto se vuelva más grande, en dependencia de las dimensiones de la ventana. Cuando es pequeño, puede ser un texto más pequeño. Vamos a ver si le damos de alto 30. Se sale de la pantalla. Siempre se sale. A menos de que sea lo suficientemente grande. Pero eso es porque no está correctamente centrado, tal vez. Voy a utilizar la función getTextMetric en el lugar donde he modificado el tamaño de la fuente, que es acá en el dispositivo de contexto del área cliente, en el mensaje de pintar. Aquí utilizo getTextMetrics. En teoría así debería de quedar mejor. Sí aparece mejor centrado, pero como siempre el texto es demasiado grande. O deberíamos de decir redondearlo a 11 caracteres y no a 10 como había hecho al inicio. Como pueden ver, aún así el texto es muy grande para que quepa en la ventana. Si lo dejamos en 12 caracteres, el texto aparece completo. Creo que 12 es un buen lugar donde dejarlo. Yo creo que aquí en esta fórmula hay un error de redundancia, porque rclef del área cliente siempre es 0. Entonces debería dejarlo como simplemente rcwrite entre 2. Vamos a ver qué cambios pudo tener. Como pueden ver, da igual. Sí, era un error de redundancia. Podemos restarle un poco de tamaño al texto y dejarlo en 25. Y vamos a dejar como tarea lo que sería la animación de modificar el tamaño en dependencia del tamaño de la ventana. Aquí se ve bien el tamaño. Vamos a dejarlo así. Igual que coloqué el texto blanco de cada uno de estos controles estáticos, también puedo colocar el texto de color blanco para el título de la ventana. Vamos a pasar ahora a centrar el botón de resolver. El botón de resolver es creado en dos partes. Es creado en primer lugar en el mensaje de crear. En el Window Message Create, aquí tenemos un Create Window donde creamos el botón para resolver y le indico que se va a colocar en la posición 30. Voy a copiar, voy a mover estos cálculos para el tamaño de la ventana hasta justo antes del momento en que se le da el tamaño a la ventana, para entonces utilizar la variable X para calcular el centro de la ventana. O incluso algo mejor, voy a dejar que cree el botón para después de darle tamaño a la ventana. Así que esto lo voy a mover al fondo del mensaje de crear. O al menos hasta después de calcular el ancho, que sería aquí. Y puedo utilizar la variable X, que es la que contiene el ancho de la ventana, para darle una posición centrada al botón. Para darle una posición centrada al botón, yo divido el valor de X entre 2 y con eso obtengo el centro de la ventana.
Y al centro de la ventana le debo de restar la mitad del ancho del botón. El botón tiene de ancho 70, si no me equivoco, aquí está, 70. Y entonces le voy a restar la mitad, que sería 35. Vamos a ver cómo queda. Y pueden ver que el botón está centrado. Otra cosa que debe hacerse es modificar también esto en la parte donde se vuelve a dibujar el botón, que es por acá. Entonces debo mover la creación del botón hasta luego de tener el ancho de la ventana y realizar el mismo cálculo. La mitad del ancho de la ventana le resto la mitad del ancho del botón. De esa manera, cuando modifique el tamaño de la ventana, se va a modificar también la ubicación del botón, pero continúa apareciendo centrado, como pueden ver. Más cosas se le pueden y se le deben agregar a esta ventana, y es que debería de agregarse debajo del botón de resolver una fila que contenga igual unos títulos que indiquen qué variable representa cada celda, y dentro de estas celdas va a aparecer el valor resultado de cada variable, o es decir, la solución del sistema de ecuaciones. Por otro lado, recordarán que en el video acerca de resolver sistema de ecuaciones, cuando se resuelve el sistema, la matriz queda conformada por un conjunto de ceros y unos, y en la columna de los términos independientes aparecen los valores solución, los valores de la variable que dan solución al sistema. Entonces eso también podría ser válido. Sin embargo, para que sea mejor, para que luzca mejor, vamos a agregarle una fila más de controles edit que van a contener la solución del sistema. Vamos a dejar eso para otro video. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.